Hola amigos, bienvenidos a Lunes de Ligalsila. En esta ocasión vamos a hablar de la supuesta tendencia política de Twitter que acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien, por cierto, por supuesto, que le deseo una pronta recuperación del COVID. Entonces, bueno, ya había dicho Andrés Manuel López Obrador algunas cosas relativas a cómo se utiliza la información o los datos o cómo contribuyen los bots a ciertas campañas políticas, pero lo había dicho por encimita. El caso es que, y sobre todo también cuando pasó lo de Trump, que también dijo que era censura y se metió al mismo barco, bueno, pero el caso es que la semana pasada ya se fue con todo. Dijo que el director de política pública de Twitter había estado involucrado en la campaña del expresidente Calderón y entonces ahí es donde empieza la serie de razonamientos bastante cuestionables porque dice, por lo tanto, este hombre es panista, por lo tanto Twitter es panista y ¡pum! ¿No? Bueno, ahí empezó el verdadero maremoto. Luego, el jueves, Twitter suspendió 3 cuentas de simpatizantes de AMLO. Y bueno, pues ahí la mecha se prendió con todo, con el tema de que si cuando hace esto Twitter es censura, que porque era por el lado de que eran simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, ahorita vamos a hablar de ese tema. Y bueno, ahí mi opinión al respecto es que tanto que festejaron la salida de Trump del poder para que a estas alturas vengan a repetir parte de su nocivo discurso, que es censura lo que hacen las redes sociales. Óiganse, por favor, no, por supuesto que no, y en otras palabras, no y no y no. No es censura, son las redes sociales haciendo efectivos sus términos y condiciones, que en el caso de las cuentas que se suspendieron el jueves y de otras cuentas que también han sido suspendidas, que han estado en contra de López Obrador, ha sido por violación de términos y condiciones, pero esta en específico fue por la parte de manipulación de plataforma, que eso no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, no se debe pasar como, violación de términos y condiciones y ya manipulación de plataforma, no, esto se pone un poco más serio, y ahorita también vamos a entrar a esa parte. Entonces, les digo que el problema en realidad, no, la pregunta no es si es censura, que les digo que no. La pregunta que más bien nos deberíamos estar haciendo es ¿por qué hasta ahora? Porque pues parece que bastante tiempo han violado los términos y condiciones y han manipulado la plataforma. ¿Y cómo se puede empezar a arreglar este problema? Y bueno, pues ¿por qué hasta ahora? Es porque esas cuentas generan tráfico. Y ya un estudio del Instituto de Internet de Oxford lo ha demostrado cuando decía que cuando este contenido incisivo o que pone a la gente a estar picándose, pues en pocas palabras, baja, los usuarios están menos enganchados y entonces baja el tráfico en las redes y eso pues por supuesto que no es lo que se busca. Aparte de que también hay muchos otros datos que se tienen de nosotros para que esa desinformación o los mensajes de esos usuarios aparezcan con nosotros. No hay muchas formas más. Entonces, sí, este tipo de desinformación viola los términos y condiciones, les decía, manipula las plataformas, pero también continúan porque, no lo digo yo, lo dice este estudio, porque hay una ganancia económica. Entonces, de hecho, tanto los usuarios que hacen este tipo que esparcen desinformación y las campañas que se crean con bots, también que esparcen desinformación, pueden violar términos y condiciones, pueden violar leyes electorales, pueden violar, no sé, más regulaciones, pero se benefician de los servicios que se ofrecen de publicidad. Eso es algo que sí puede pasar. Entonces, pero eso es porque estos servicios publicitarios están abiertos a cualquiera prácticamente. Y no crean que es algo, pues en realidad tan sencillo de atajar o de arreglar. Entonces también, como les platiqué en alguna ocasión, no todos los bots son creados iguales, no todos los bots son malos, pero en este caso los bots que son creados para campañas políticas, pues lo que hacen es difundir desinformación, que es lo más nocivo de lo que se pueden imaginar que existe ahora mismo en la era digital. O sea, este es un problema completamente nuevo que ahorita hay
bastantes investigadores quebrándose el coco para ver qué es lo que se va a hacer. Investigadores, legisladores, iniciativa privada, todo el mundo estamos pensando qué se puede hacer para esto. Pero bueno, les voy a contar cómo empezó todo esto a grandes rasgos. Esto empezó en Rusia también, porque con un departamento que se tenía que era de investigación en Internet, una agencia de investigación en Internet, que en realidad no se trataba de eso, se trataba de realizar campañas políticas. Tenían unas formas de hacer contraataque, de desinformación, que bueno, ya habrá otro programa más largo para que platiquemos de eso. Pero bueno, el caso es que así es como empieza todo, y desde ahí hasta todo el punto que se ha estudiado de cómo funcionan estas campañas, es que trabajan abusando de la confianza que tiene la gente en sus fuentes de información. Y eso es otra cosa que debería preocuparles cuando se da de baja una cuenta, por estas razones, porque está abusando de la confianza de la gente al difundir desinformación para beneficiar una determinada agenda política, que eso es lo que se busca. Y bueno, pues también se benefician de todos los datos que se tienen y que permiten, que les digo, que esa información llegue a sus ojos. Cómo sus propios datos son utilizados para manipular por parte de ciertas campañas su opinión política. Eso es todavía más preocupante que una sugerencia de compra. Y bueno, para empezar a arreglar este problema, de entrada, hay que entender cómo funciona y decir esta barbaridad de que es porque es censura y porque Twitter es panista, no hace más que empezar a sembrar una semilla bien importante de desinformación. Entonces, si la finalidad es confundir a la gente, está muy bien, pero yo creo que siendo el Ejecutivo, más bien su tarea es buscar cómo se puede acabar con este tipo de desinformación, y eso es lo que no está pasando con estas declaraciones. También se ha dicho que si es un poder supranacional, que no, bueno, yo creo que simplemente los agarró en curva y cuando abrieron los ojos no se habían dado cuenta que la plaza pública también ya está privatizada, nada más que no se paga con dinero. Y bueno, es cada vez más común que este problema, que lo vemos aquí, que está ocurriendo en México, y que aparte acuérdense, vienen unas elecciones bien chonchas, hay que estar súper ojo con cómo se esparce la desinformación justo en este momento, que es cuando vamos a ver un pico. Bueno, entonces esto, les digo, pasa en México, pero aparte para este año se calcula que más de la mitad de los países de todo el mundo ya van a tener departamentos, agencias especiales, contrataciones que se hacen para estas campañas de desinformación, lo cual es muy grave porque afecta a la democracia. Y es algo que, bueno, que no solo lo hacen los países democráticos, también lo hacen, y mucho, los países autoritarios. Y bueno, una de las soluciones que les digo, que es esto de entender cómo funciona, que no es exactamente lo que está pasando o lo que vemos que está pasando, porque hay un montón nada más de run run que cree la gente, que opina la gente, y le ponen palabras muy adornadas para hacer pensar a los demás que saben de qué están hablando cuando en realidad no tienen idea. Y bueno, otra de las soluciones que también me gusta, y es contrario a lo que dice mi muy admirado Jaron Lanier, que él dice, hay que borrar nuestras cuentas, es que miren cómo nos manipulan, pero el doctor Philip Howard, de este Instituto de Internet de Oxford, que fue de hecho quien encabezó la investigación que les platiqué, dice que la solución no es que haya menos redes sociales o que no haya, la solución es que haya más, pero de otra forma, porque esa es la forma en la que tenemos ahora de comunicarnos. Y de hecho, les voy a recomendar su libro que salió el año pasado, donde viene gran parte de este estudio que les estoy comentando y mucho de cómo empezaron, cómo empezó la desinformación, estas campañas en Rusia, cómo se planean. Este libro es súper interesante. Entonces se los recomiendo muchísimo. Con eso terminamos. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.